chiquillos, ustedes me dicen qué ejercicios necesitan corregir de los que ya han trabajado en la guía. Dígame una martilla. Veamos la guía. Ya. Entonces dice, si 400 personas lanzan 5 monedas al aire, cada una, ¿a cuál de los siguientes valores se aproxima la frecuencia relativa de obtener exactamente 3 caras y 2 sellos? Ya. Entonces, vamos. Lo primero que tenemos que tener claro es que aquí vamos a hacer el ejercicio aplicando la ley de los grandes números, porque muchas personas hicieron el mismo experimento. Entonces, vamos a pensar en que hay una persona que lanza 5 monedas y después eso lo llevamos a la ley de los grandes números, ¿ya? Entonces, si nosotros hiciéramos el ejercicio de lanzar 5 monedas, hay 2 resultados posibles para cada moneda, ¿cierto? Cara y sello. Entonces, cuando el experimento es dicotómico, pasan solo 2 cosas, lo podemos hacer con Pascal. ¿Ya? Entonces, vamos a construir el... Y ahí está. Entonces, completamos solo este nivel. Lo demás no me interesa, ¿ya? Entonces, acuérdate que aquí los resultados son cara, acompañando a los 1, y sello, ¿cierto? Y entre medio todas las combinaciones de cara y sello posibles. Voy a hacerlo un poquito más ordenado porque voy a usar un lápiz más finito, si no se nos van a confundir. Entonces ponemos cara y sello, cara y sello, cara y sello, cara y sello, ¿sí? Entonces, ponemos aquí, estamos en el 5.º nivel, así que sí, ponemos 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Y aquí ponemos 5, 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Entonces, la probabilidad teórica de obtener 3 caras y 2 sellos, mira, acá está. Claro. Entonces, la probabilidad de obtener, esta es la probabilidad teórica, de obtener 3 caras y 2 sellos, sería 10 de un total de 2 elevado a 5, ¿cierto? Porque estás lanzando 5 monedas y eso es 10 de 32, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la ley de los grandes números? Si este experimento se repite un gran número de veces, o sea, hay 400 personas haciendo este experimento, entonces la probabilidad teórica se aproxima a la probabilidad empírica, ¿ya? O sea, al revés, la probabilidad empírica se aproxima a la probabilidad teórica, por lo tanto, esa probabilidad seguiría siendo 10 partido en 32 aproximadamente. Eso es. Entonces, ahí estamos usando Pitágoras, ¿no? Que es Pascal, Megambit, Pascal y la ley de los grandes números. De chiquillos, ¿qué más? En el orden que ustedes quieran, los ejercicios que alcanzaron a desarrollar de ayer a hoy. Veamos el 19. Ya, la 19 es una probabilidad condicional. Sí, eso es importante cuando uno mira el ejercicio, uno dice, ya, esto es Pascal, esto es condicional, esto es una I, esto es una O. O sea, uno tiene que clasificar los ejercicios un poquito. Entonces, a ver. Dice, en un centro cultural el 60% estudia música. Ya. El 45% estudia pintura y un 10% estudia ambas disciplinas. Entonces lo podemos hacer con los diagramas porque tenemos una intersección. Entonces, aquí tenemos los que estudian música, los que estudian pintura. Resulta que tenemos un 10% que estudia ambas disciplinas, ¿sí? Entonces dice que el 60% estudia música, o sea, los que solo estudian música serían el 50%, porque en total son el 60, ¿cierto? Ya.
Y todos los que estudian pintura son el 45, por lo tanto los que estudian sol serían el 35, ya. Pero acá hay un detalle, más allá de eso, ya que es bueno visualizarlo así, porque les podrían preguntar por la probabilidad de que solo estudiaran música o solo estudiaran pintura. Pero aquí les preguntan, sabiendo que un alumno escogido al azar estudia pintura, ¿eso es una condición? Entonces, ¿qué pasa? Se sabe que el alumno escogido estudia pintura, entonces yo ya no tengo que usar todos los elementos del conjunto, entonces esta es una probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante estudie música sabiendo que es un alumno que estudia pintura? Eso es condicional. Entonces, eso se sabe, ya ocurrió. Por lo tanto, cuando es una probabilidad condicional, solamente vamos a usar los que estudian pintura. Los que estudian pintura son el 45%. Y los que, perdón, dice, ¿cuál es la probabilidad de que también estudie música? Claro, entonces, los que estudian pintura son todos los que estudian pintura, son 45, todos. Y los que podrían estudiar música de ahí son el 10%. Entonces nos deshacemos de los porcentajes y nos queda 10 partido en 45. Eso es. Entonces, cuando ustedes tienen una probabilidad condicional, ustedes cierran el espacio muestral. Entonces, el total de casos ya no son todos, son solo los que estudian pintura, porque ustedes ya saben que ese suceso ya ocurrió. ¿Ok? Entonces, por eso es 10 de 45. Mira, la pregunta 17, 18 y 19 son las tres condicionales. Ya, allá en la casa, chiquillos, a lo que quieran preguntar, o ustedes, chiquillos, pregunten nomás. Aprovechen. Aprovechen que en la casa están durmiendo. ¿Ya? A ver, pero... A ver, en la 18. Dice, si se lanza nada, deja ponerla aquí en pantalla. Ahí, ¿cierto? Ya. Ok. Sí, también es una buena técnica, puede ser, sí, también puede ser. Porque igual estás descartando y pues en el fondo estás usando condicional porque estás descartando los que no te sirven. Entonces igual es eso, si en el fondo es eso, cuando tú usas condicional, tú descartas todos los que, en este caso la suma no sea su múltiplo del 3. ¿Ya? Ajá. Dice, la probabilidad de que un alumno universitario apruebe la asignatura A es 0,8. Ya. Vamos a ver. Y la probabilidad de que apruebe la asignatura B es 0,9, siendo independientes los resultados que se obtengan en cada una de las asignaturas. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de estos? Ya. Cuando nosotros dicen probabilidad de que apruebe al menos uno, es que apruebe A o B, ¿ya? O ambos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros están hablando de eso, tenemos que apruebe A o que apruebe B o también que apruebe la intersección, ¿ya? Entonces, cuando a mí me preguntan probabilidad de que apruebe al menos uno de ellos, es que apruebe A o apruebe B, ¿ya? Y eso es una unión en matemáticas, ¿sí? Entonces, esta es una probabilidad de unión que tiene intersección, ¿cierto? Porque podría ser que aprobara ambos ramos. Por lo tanto, vamos a sumar la probabilidad de A con la probabilidad de B y le vamos a restar la probabilidad de la intersección, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que apruebe la asignatura A es 0,8. La probabilidad de que apruebe la asignatura B es
0,9, ¿cierto? Entonces, y la probabilidad, voy a anotar eso bien que parece cualquier cosa, 0,9. Y como estos sucesos son independientes, eso es súper importante, la probabilidad de que apruebe A y B, eso es una intersección, entonces la intersección es por, entonces 0,8 por 0,9, eso es. Y ahí en el fondo yo trabajo más con fracciones que con esos 8 décimos, más 9 décimos, y esto al multiplicar es 72 partido en 100. Adelante, buenos días, ¿ya? Entonces ahí al hacer el cálculo te va a quedar 98 partido en 100. Y eso es 0,98, ¿sí? Entonces es la probabilidad de un O para sucesos no excluyentes, o sea, sucesos que pueden ocurrir al mismo tiempo porque puede aprobar ambas asignaturas. Ya, lo que pasa es que yo le voy a hacer de un modo claro porque le hice una técnica un poquito más complicada, pero sí, lo podemos hacer. No, lo que pasa es que yo describo todo el espacio muestral porque descartarlo como lo hizo él es de un razonamiento un poquito más alto, entonces lo vamos a hacer de una manera un poco más lenta, pero que le va a entender todo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, fíjate que yo estoy aquí haciendo todas las sumas posibles porque son como son dos dados. Entonces te dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las caras superiores sea un múltiplo de 6, dado que salió una suma múltiplo de 3? Entonces nos vamos a quedar con las sumas que son múltiplos del 3. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 9 y tenemos 12. Entonces si tú cuentas las cifras que yo tengo ahí en negro, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? Son 12 sumas que son múltiplos del 3. Por eso se sabe que salió suma múltiplo del 3, por lo tanto tu espacio muestral se cierra a eso, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las caras superiores sea un múltiplo del 6? Entonces ahora vamos a contar los múltiplos del 6, ¿cierto? Entonces los múltiplos del 6 ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casos favorables partidos por los casos favorables a la condición. Entonces siempre en los casos totales ahora el espacio muestral se cierra a la condición. ¿Qué, chiquillos? ¿Algo más? ¿Estamos bien hasta ahí? De todas maneras, la próxima clase, chiquillos, vuelvo a preguntar si hay más dudas para los que todavía no terminan, ¿ya? Entonces, seguimos ahora. Vamos a avanzar un poquito con la materia, porque ahora vamos a seguir con la ecuación de la recta. Recordar que el control para ustedes ya está habilitado y va a estar habilitado hasta el lunes 6 de septiembre, ¿ya? Ahora, la materia que entra en el control es hasta probabilidades, ¿ya? No entra lo que vamos a ver a continuación. Sí. No es necesariamente funciones porque vamos a ver rectas y no todas las rectas son funciones. La gran mayoría sí, pero no todas, ¿ya? Entonces todavía no le vamos a llamar función propiamente tal, pero más adelante sí.
¿ya? Pero vamos a ver conceptos bien básicos primero, como el concepto de distancia entre dos puntos, coordenadas del punto medio, pendiente. Yo creo que recién en la próxima clase vamos a pensar con ecuación de la red. Ya, a ver, chiquillos, comenzamos con el concepto de ecuación de la recta, pero obviamente que todavía no vamos a entrar a eso. Vamos a ver conceptos previos, ¿ya? A esto. A ver, mira. Estamos aquí en el plano cartesiano, donde vamos a recordar que aquí tenemos el eje X, que es el eje de las abscisas, y el eje Y, que es el eje de las ordenadas. Cuando ustedes están trabajando en el plano cartesiano, les pueden preguntar por distancia entre dos puntos, ¿ya? Tanto el punto A tiene coordenadas x1 y 1, y el punto B tiene coordenadas x2 y 2. Entonces, si ustedes van a calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto B, en el fondo lo que van a usar es el teorema de Pitágoras, porque aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, cuando ustedes quieren calcular la distancia entre esos dos puntos, esta es la longitud de la hipotenusa, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos las coordenadas de los puntos, ya nos fijamos en el triángulo y decimos cateto al cuadrado. Fíjese, este cateto es la distancia entre x2 y x1. Y este cateto es la longitud que hay entre y2, fíjese, e y1, ¿cierto? Entonces yo digo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa, que es la distancia entre A y B al cuadrado, ¿ya? Entonces, si ustedes despejan la distancia entre A y B para sacarle el cuadrado, aplican una raíz. Entonces, de ahí viene la fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces, cada vez que ustedes quieran calcular la distancia entre el punto A y un punto B, que son dos puntos cualquiera del plano cartesiano, ustedes dicen diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Entonces, ustedes siempre van a tomar las abscisas, las restan y las elevan al cuadrado. Ahora, el orden en que lo hagan no da mucha diferencia, porque esta diferencia, como está elevada al cuadrado, va a ser siempre positiva, ¿ya? Entonces, siempre diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado, y luego le sacan la raíz. Entonces, si nosotros tenemos que calcular cualquier distancia entre dos puntos en el plano, vamos a poder usar esa fórmula. Entonces, si a mí me preguntan, calcule la distancia ahí entre el punto A y el punto B, obviamente me puedo basar dibujando en el triángulo, pero la idea es que no lo hagan con Pitágoras, sino que directamente ustedes digan, ¿cómo lo hacemos sin necesidad de dibujar el triángulo? Yo digo, diferencia de abscisas al cuadrado y después diferencia de ordenadas al cuadrado, ¿ya? Ahora, al hacer la diferencia ahí, 3 menos 11 es menos 8. Al cuadrado va a quedar positivo. 2 menos 8, menos 6. Al cuadrado va a quedar positivo. Por lo tanto, ahí nos queda la raíz de 100, que nos va a quedar 10, ¿cierto? Si yo lo hago al revés, da lo mismo. ¿Por qué? Porque esta diferencia va a quedar 8, y 8 al cuadrado es 64. Entonces, si se dan cuenta, el orden en que ustedes hagan la resta da lo mismo, ¿ok? Entonces, no se preocupen de eso. Ustedes en su mente tienen que decir diferencia de abscisa al cuadrado más diferencia de ordenada al cuadrado, y le sacamos la raíz. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿ya? Ahora, coordenadas del punto medio. Esto ya lo habíamos visto de algún modo, porque cuando nosotros veíamos el centro de simetría, yo les había dicho que el centro de simetría es justo el punto medio entre los puntos homólogos. Entonces yo les decía, para calcular el punto medio siempre van a sumar, aquí tenemos dos puntos, el punto A de coordenadas x1 y 1 y el punto B x2 y 2. Entonces van a sumar las abscisas de los puntos y van a dividir por 2, y después van a sumar las ordenadas de los puntos y van a dividir por 2.
Y ahí les va a quedar las coordenadas del punto medio M, ¿ya? Entonces, vamos a usar estas fórmulas de coordenadas del punto medio y distancia entre dos puntos. Entonces dice, el punto medio del trazo cuyos extremos son el punto A y el punto B. Fíjense, entonces el punto medio, semisuma de las abscisas, semisuma de las ordenadas, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Y ahí nos va a quedar el punto que está justo en la mitad entre A y B, ¿ya? O el punto medio del segmento AB. Dice, ¿cuánto mide el radio? Ojo con la pregunta. ¿Cuánto mide el radio de una circunferencia de diámetro AB, cuyos extremos son A 1,-8 y B menos 5,0? Entonces, si a mí me preguntan cuánto mide el radio, muchos alumnos aquí buscan el centro. A mí, aquí no me están preguntando cuáles son las coordenadas del centro, me están preguntando cuánto mide el radio, y el radio mide la mitad del diámetro. Por lo tanto, lo que yo necesito es calcular no el punto medio, yo necesito calcular la distancia entre A y B y después dividirlo por 2. Entonces, yo tengo que tener claro, bueno, tengo que usar coordenadas del punto medio. Si me preguntan cuáles son las coordenadas del centro, yo ocupo punto medio, ¿ya? Pero si me preguntan por el radio, distancia entre dos puntos y después divido por 2. Entonces, ¿qué hago? Diferencia de abscisas, ojo con los signos, diferencia de abscisas al cuadrado, luego diferencia de ordenadas al cuadrado, sumo y saco la raíz, ¿ya? Entonces, menos con menos, cuidado, eso es más, cuidado con los signos, ¿ya? Y ahí me queda 6 al cuadrado, que es 36, y aquí me va a quedar menos 8 al cuadrado, que es 64. Me va a quedar la raíz de 100, que es 10, partido en 2, ese radio va a ser 5, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Dice, en la figura adjunta, el punto medio del trazo MN es 3,4. Ya. ¿Cuál es la abscisa del punto M? Entonces, ojo, a mí me están hablando de que este punto, fíjense que este punto está sobre el eje X. Es súper importante recordar que todos los puntos que están sobre el eje X tienen la ordenada 0. Vamos a anotarlo ahí con otro color. Tienen I igual a 0. Eso es muy importante. Todos los puntos que están sobre el eje X tienen I igual a 0. Y todos los que están sobre el eje Y tienen la X igual a 0. Entonces, este es un punto que yo sé que tiene su ordenada 0, ¿sí? Entonces, si a mí me están preguntando por la abscisa de este punto, sabiendo que el punto medio tiene coordenadas 3,4, ¿ya? Entonces, ese punto ahí, vamos a marcarlo, tiene coordenadas 3,4, ¿ya? Entonces, se supone que cuando yo sumo las abscisas y divido por 2, y sumo las ordenadas y divido por 2, ese resultado tiene que ser 3,4. Por lo tanto, la abscisa, que es x más 5 partido en 2, debiera ser igual a 3, ¿cierto? Claro, y la ordenada obviamente que es igual a 4. Despejamos, 2 por 3, 6, y el 5 al otro lado resta, por lo tanto tenemos que x es igual a 1, ¿ya? Entonces, ese sería el punto de coordenadas 1,0, ¿ya? Seguimos. Vamos a ver el concepto de pendiente de la recta. Déjenme borrar ahí eso. A ver, la pendiente de la recta se define, porque ahora vamos a ver la ecuación de una recta, y para poder trabajar con la ecuación de una recta, primero tenemos que definir su pendiente. Entonces, ¿qué pasa? La pendiente es un conjunto, o sea, la recta es un conjunto infinito de puntos, y esa recta tiene un ángulo de inclinación. Ahora, el ángulo de inclinación que tiene esa recta respecto del eje X no es necesariamente la pendiente. La pendiente se define como la tangente del ángulo de inclinación, y eso es un concepto trigonométrico, ¿ya? Bueno, trigonometría no es parte de los contenidos de la prueba, pero cuando nosotros hablamos de la tangente, tenemos que trabajar en base a un triángulo rectángulo, porque todas las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, vienen del triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que una recta está definida siempre mínimo por 2 puntos. Entonces, yo para poder trazar una recta necesito 2 puntos. El punto A que tiene coordenadas x1 y 1, y el punto B que tiene coordenadas x2 y 2. Y vamos a calcular la pendiente, y la pendiente siempre se define como la tangente del ángulo de inclinación. ¿Y qué es eso? Aquí, fíjense que yo voy a proyectar esta línea, no sé si ustedes la ven ahí, y voy a formar ahí un triángulo rectángulo. Ahí yo formo un triángulo, y fíjense en el triángulo que tenemos aquí, el triángulo APP, ese es un triángulo rectángulo. Muy importante es mencionar que estas líneas, voy a marcarlas de roja, esta línea
la línea que pasa por AP es paralela al eje X. Por lo tanto, este ángulo con este ángulo tienen que ser iguales porque son ángulos correspondientes, ¿ya? Entonces son ángulos entre rectas paralelas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos a basar en este triángulo rectángulo APB que ustedes ven aquí, y es muy importante mencionar lo siguiente. Vamos a recalcar aquí, vamos a marcar este triángulo, vamos a marcar más grueso. Aquí. Entonces, fíjense en ese triángulo que está ahí. Este es el triángulo que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿qué pasa? La pendiente es siempre cateto opuesto al ángulo alfa partido por cateto adyacente. Eso es la pendiente, así se define la tangente en el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Poner atención aquí. Nosotros sabemos que por definición de tangente, que es lo único que tenemos que saber, siempre la pendiente es cateto opuesto al ángulo alfa partido por cateto adyacente. Cateto opuesto siempre el que está al frente. Cateto adyacente el que está pegadito al ángulo. Ahora, ¿qué pasa? Este segmento que está aquí, su longitud es la diferencia entre I2 e I1. Y este segmento que está aquí, su longitud es la diferencia entre X2 y X1. Por lo tanto, uno puede definir la pendiente de la recta como la división entre el segmento BP y el segmento AP. Y BP mide la diferencia de las ordenadas partido por la diferencia de las abscisas. Por lo tanto, el concepto de pendiente es el siguiente. Cuando yo tengo dos puntos de una recta, simplemente la pendiente es la diferencia entre las ordenadas de esos dos puntos partido por la diferencia entre las abscisas de esos dos puntos. Siempre va a ser así. Entonces yo siempre voy a poder determinar la pendiente de una recta teniendo ¿qué cosas? Dos puntos diciendo diferencia de ordenadas partido por diferencia de abscisas. Eso es, ¿ya? Entonces, si nosotros pensáramos en algo concreto, por ejemplo, cuando uno va subiendo un cerro, el cerro tiene una pendiente, entonces uno, ¿qué es lo que es la pendiente cuando uno va subiendo el cerro? Es la razón, ¿ya?, entre lo que uno sube por el eje Y dividido por lo que avanza por el eje X. Eso es. Entonces, cuando uno dice, hoy que está empinada la pendiente, en el fondo lo que uno está diciendo es que está, en este caso, muy inclinado, y esa razón que usted está calculando es lo que usted avanza por el eje Y, o sube por el eje Y, dividido por lo que avanza por el eje X. Eso es la pendiente, ¿ya? Entonces, cuando a mí me preguntan por la pendiente de la recta que pasa por el punto A y por el punto B, yo ni siquiera tengo que graficarlo. Yo voy a decir diferencia de ordenadas partido por diferencia de abscisas. Fíjese, aquí yo digo diferencia de ordenadas, 3 menos 2, cuidado con los signos. Luego partido por diferencia de abscisas, 1 menos 3. Ahora, generalmente los alumnos me dicen, profe, ¿y quién es el I2 y quién es el I1? Que no le interese. ¿Por qué? Porque el orden en que usted lo haga da igual. Pero siempre hágalo en el mismo orden. Si usted va a restar de aquí hacia acá, esta otra la tiene que hacer de aquí hacia acá. Diferencia de Y partido por diferencia de X. Si lo hacemos al revés, fíjese, ahí nos dio menos 5 medios. Si lo hacemos al revés, supongamos que lo hacemos de aquí hacia acá, mire. Entonces, vamos a restar diferencia de Y, menos 2, menos 3, fíjese. Diferencia de X, 3 menos 1. Claramente, ese resultado, ¿cómo va a quedar? Igual, ¿ya? Pero siempre tienen que hacerlo en el mismo orden, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, vamos a ver la relación que hay entre el ángulo de inclinación de una recta y su pendiente. Esto es súper importante. ¿Qué pasa? Cuando la recta es horizontal, la tangente del ángulo, porque cuando la recta es horizontal, el ángulo de inclinación es 0. Por eso la pendiente va a ser 0. De ahí vamos a explicarlo un poquito más en profundidad. Cuando el ángulo de inclinación de la recta es agudo, cuando yo digo agudo es porque este es el ángulo de inclinación. Siempre el ángulo de inclinación de la recta va del eje X hacia la recta, ¿ya? Nunca al revés, nunca va desde el eje X en contra de la manecilla del reloj. Siempre va en contra de la manecilla del reloj, nunca a favor, ¿ya? Entonces la pendiente siempre va desde el eje X hacia la recta, en contra de cómo giran las manecillas del reloj. Entonces ahí podemos decir que el ángulo de inclinación de la recta es agudo y en ese caso la pendiente va a ser positiva, ¿ya? Si la recta
tomar una posición perpendicular al eje X, es decir, si su ángulo de inclinación es de 90 grados, la pendiente no va a estar definida. Ahí vamos a ver por qué, ¿ya? Y si el ángulo de inclinación de la recta desde el eje X, en contra de cómo gira la manecilla del reloj, es obtuso, entonces hablamos de una pendiente negativa, ¿ya? Entonces yo solo de mirar la recta puedo decir si la pendiente es cero, positiva, negativa o no definida, ¿ya? Ahora, vamos a ver el porqué, sobre todo de estas dos. ¿Por qué una recta tiene pendiente cero y pendiente no definida? Miren, si yo tengo una recta aquí y la empiezo a mover, fíjense en ese triángulo, acuérdense que ¿qué es lo que es la pendiente? La pendiente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Eso es la pendiente, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense lo que va a ocurrir cuando ustedes empiezan a mover esta recta, así de manera que se llega a poner paralela al eje Y. Fíjense lo que empieza a pasar con el triángulo. Entonces, ahí está mi punto B', vuelvo a mover la recta. Entonces, fíjense lo que empieza a pasar con este cateto. A medida que la recta se pone cada vez más vertical, este cateto empieza a hacerse cada vez más chiquitito. ¿Qué pasa con ese cateto cuando la recta llega a ponerse vertical? Desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, cuando ustedes están trabajando con una recta que tiene un ángulo de inclinación de 90 grados, ¿qué pasa? El X2 con el X1 se transforma en 0. Por lo tanto, usted está dividiendo por 0. ¿Y qué pasa cuando divide por 0? Se indefine. Por eso ahí uno dice que la pendiente no está definida, ¿ok? Por eso cuando ustedes en la calculadora ponen tangente de 90, sale error, porque no es imposible dividir por 0, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una recta en donde en vez de ponerla vertical la vamos a poner horizontal? Fíjense, en ese caso, cada vez que yo mueva la recta, la vamos a ir bajando. Fíjense en el triángulo. Cada vez que vayamos bajando, ¿qué pasa con el cateto? Se empieza a hacer cada vez más pequeño, pero este cateto, que es la diferencia de, en ese caso es la diferencia de las I. Este es el cateto que corresponde a la diferencia de las I. Entonces, ese cateto empieza a hacerse cada vez más chiquitito hasta que cuando se pone horizontal desaparece y en el fondo es 0. 0 partido por la diferencia de X va a ser 0. Por eso la pendiente ahí es 0. ¿Se entiende? Ahora, importante. Cuando nosotros vayamos a calcular la pendiente de una recta, tenemos dos opciones. Una opción es cuando yo conozco dos puntos de la recta, siempre voy a decir diferencia de ordenadas partido por diferencia de abscisas, ¿ya? Esa es la fórmula más importante. Pero si ustedes conocen el corte de la recta con los ejes, la manera más rápida de hacerlo es dividir el corte con el eje Y, el corte con el eje X y le cambian el signo, ¿ya? También lo pueden hacer así, pero es más rápido cuando ustedes conocen el corte de la recta con los ejes. Entonces, si a mí me dicen, determina la pendiente de la recta dada en la figura, entonces, ¿qué pasa? Ustedes toman el corte con el eje Y, toman el corte con el eje X y dividen. Menos 8 dividido en menos 2 me va a quedar 4, pero le cambian el signo, entonces queda menos 4. Eso tienen que aprender a hacerlo rápido, ¿ya? La idea es que ustedes miren la recta y al tiro digan qué pendiente tiene. Ahora, otra cosa importante. Siempre estén mirando el ángulo de inclinación. Fíjense que el ángulo de inclinación de esa recta es obtuso. Por ser obtuso, tiene que ser pendiente negativa. Entonces, siempre verifiquen eso porque de repente se equivocan en el signo o se les olvida cambiar el signo, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Entonces, solo de mirar la recta, ustedes van a poder decir si tienen el corte con los ejes al tiro cuál es la pendiente. Ahora, también la pueden hacer así, pero un poquito más lenta. Fíjense que esta recta corta los ejes, ¿en qué punto? Este es el punto de coordenada menos 2,0 y este es el punto de coordenada 0, menos 8, ¿cierto? Entonces, si yo conozco el corte de la recta con los ejes, también puedo usar la forma tradicional y decir diferencia de ordenada partido por diferencia de abscisas. Pero ese concepto es un poquito más lento, pero le va a dar lo mismo, ¿entienden? ¿Ya? Entonces, si ustedes conocen el corte de la recta con los ejes, inmediatamente, corte con el eje Y, corte con el eje X y cambiamos signo. Y si no, también pueden decir, si tienen dos puntos de la recta, diferencia de Y partido por diferencia de X.
porque puede pasar que ustedes conozcan otros dos puntos que no sea el corte con los ejes, ya, por eso es importante manejar esa forma. Entonces, practiquemos esto porque esto es súper importante después para poder determinar la pendiente de para poder determinar la ecuación de la recta, porque para allá vamos, ya. Entonces, aquí nosotros, inmediatamente, ¿cuál sería la pendiente? Si yo tengo 2, fíjense que lo que está el corte con el eje Y, lo divido con el corte con el eje X y le cambio el signo. Entonces, inmediatamente esa pendiente sería 2/4 o 1/2, ¿cierto? Eso es. Aquí, corte con el eje Y, corte con el eje X, entonces nos quedaría 1/2. ¿Qué pasa? Fíjense que estas rectas tienen la misma pendiente. Cuando las rectas tienen la misma pendiente es porque son paralelas, ¿ya? Eso es súper importante. Después vamos a ver qué pasa con las rectas perpendiculares, pero eso lo vamos a ver al fin, ¿ya? Entonces aquí, fíjense que ambas rectas tienen ángulo de inclinación agudo, por lo tanto pendiente positiva, ¿ok? Fíjense que aquí, ¿cómo nos tiene que dar la pendiente? Ángulo de inclinación obtuso, pendiente negativa. Entonces yo digo corte con el eje Y, corte con el eje X, y claramente le cambiamos el signo, -5/3, ¿ya? Acá, corte con el eje Y, corte con el eje X, y luego cambiamos signo, ¿cierto? Pendiente 2/4 o -1/2, también lo puede decir así, ¿ya? Y, ojo ahí con el ángulo de inclinación, ¿ya? Ahora, importante, fíjense que aquí ustedes tienen solo que la recta pasa por el origen, no tienen, porque aquí hay dos cortes, corte con el eje Y, corte con el eje X, aquí solamente tenemos un corte en el eje Y y un corte en el eje X, entonces en este caso, ¿qué les conviene hacer? Tienen que trabajar con estos dos puntos, porque esta recta pasa por el 3,3 y por el 0,0, entonces esta es una recta que pasa por dos puntos, bueno, ahí, hace un poquito, ahí está, entonces, ahí tenemos diferencia de ordenadas, 0 menos 3, y después diferencia de abscisas, 0 menos 3, me queda pendiente 1. Eso es, ¿ya? Entonces cuando ustedes no tengan los cortes con los ejes, lo hacen de manera tradicional, ¿ya? Fíjese que esta es una pregunta de prueba de un modelo que sé que no me acuerdo de qué año. Preguntan por la pendiente de la recta, entonces corte con el eje Y, corte con el eje X, y obviamente la pendiente nos tiene que dar ahí negativa, entonces corte con el eje Y, lo podemos hacer de manera tradicional, ¿eh? Esto es importante, pero primero lo vamos a hacer de la manera más cómoda. Entonces la pendiente es corte con el eje Y, que sería T, corte con el eje X, y luego cambiamos signo, y nos va a quedar T, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Los alumnos se confundían aquí un poquito porque pasa que dice, profe, pero la pendiente quedó positiva y tiene que ser negativa porque el ángulo de inclinación es obtuso. No, está bien, porque D es un número negativo. Fíjense que está al lado negativo del eje, ¿ya? Entonces ustedes piensan que tiene que ir siempre con un signo negativo. Cuando es una letra tienen que tener cuidado, ¿ya? Eso directamente es negativo, pero obviamente lleva el signo incluido dentro de la letra, ¿ya? Y si no lo quieren hacer así, lo pueden hacer de la manera tradicional, porque esta recta pasa por el -1,0 y por el 0,d, ¿ya? Entonces también les va a dar D, como ustedes quieran, ¿ya? Eso es. Ahora, importante, siempre las rectas que tienen pendiente 0, ¿ya? Son rectas horizontales, eso es súper importante. Entonces, cada vez que yo tengo una recta horizontal, inmediatamente tiene pendiente 0. Y cada vez que yo tengo una recta vertical o paralela al eje Y, esas rectas tienen pendiente no definida, ¿ya? Ahora, esto es súper importante porque más adelante, cuando nosotros vayamos a trabajar con funciones, las únicas rectas que no son funciones son estas rectas que son paralelas al eje Y, ¿ya? Todas las otras sí. De hecho, a esta función, a estas rectas horizontales le vamos a llamar función constante, ¿ya? Después vamos a hablar de la función afín, de la función lineal, pero las únicas rectas que no son funciones son aquellas rectas paralelas al eje Y que tienen pendiente no definida, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ya, aquí tenemos un ejercicio un poquito más complicado. Dice, dado los puntos A de coordenada 2,5, B de coordenada -1,-4, C de coordenada A,-7, ¿cuál debe ser el valor de la coordenada A en el punto C para que los tres puntos sean colineales? Ya. Cuando a mí me hablan de puntos colineales, yo tengo que pensar en puntos que están sobre la misma línea recta. Importante.
cuando yo pienso en puntos que están sobre la misma línea recta, tenemos lo siguiente, fíjense. Tenemos puntos A, B y C. La pendiente del segmento AB, utilizar otro color porque no se ve nada. La pendiente del segmento AB con la pendiente del segmento BC, ¿cómo tienen que ser entre sí? Fíjense. Vamos a marcar esos triángulos. Fíjense que aquí, ya, los puntos son colineales porque están sobre la misma línea recta, pero fíjense en este triangulito que estoy marcando aquí hay un triángulo rectángulo, aquí también, ¿sí? Entonces, fíjense, la pendiente de la recta es, acuérdense que la pendiente, ¿cómo se define la pendiente? Cateto que está, pues en este caso cateto opuesto al ángulo, partido por cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, fíjense, estas líneas son paralelas a este cateto de acá. Entonces, este triángulo chiquitito que vemos aquí, este es semejante con este. Al ser semejantes, ¿ya? ¿Qué pasa? La razón entre este cateto, porque acuérdense que la pendiente es eso dividido por esto. Entonces, cuando yo haga la razón entre estos dos y la razón entre estos dos, ¿cómo tienen que ser esas razones? Iguales, porque son semejantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo puntos colineales, es súper importante que la pendiente del segmento AB con la pendiente del segmento BC tiene que ser la misma, ¿ya? Entonces, cuando a mí me pidan que los puntos sean colineales, yo tengo que decir, ya, entonces las pendientes de estos segmentos tienen que ser exactamente iguales, por lo tanto vamos a igualar las pendientes. Entonces vamos a calcular la pendiente del trazo AB. ¿Cómo sería la pendiente del trazo AB? Diferencia de ordenadas partido por diferencia de abscisas, fíjese, 5 menos menos 4, 2 menos menos 1, y la vamos a igualar con la pendiente del trazo BC, que sería menos 4, menos menos 7, menos 1, menos A. ¿Sí? Entonces, al igualar las pendientes, la única incógnita que me queda es la coordenada de A. Entonces, hacemos la operación. Aquí menos con menos se transforma en más, me queda 9, menos con menos más me queda 3, menos con menos me queda menos 4 más 7, que va a ser 3. Y ahora, bueno, aquí hacemos la división, 9 dividido 3 es 3, y esto que está dividiendo, al otro lado multiplica, multiplicamos ahí, bueno, ahí lo dividí por 3 a ambos lados, ¿ah? Entonces al dividir por 3 a ambos lados, ahí me va a quedar menos 1 menos A igual a 1, y despejamos, y ahí tengo el valor de A, ¿se entiende? Entonces, siempre que a mí me digan que los puntos tienen que ser colineales, entonces los segmentos que se producen sobre la recta con esos puntos tienen que tener la misma pendiente, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces dice, dada la recta de la figura adjunta, ¿ya? Y los puntos A de coordenadas 2, menos 3 y B de coordenadas 10, K, ¿cuál debe ser el valor de K para que las pendientes de la recta L y AB sean iguales? Entonces, uno debe mirar, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Acuérdense cómo aprendimos a verlo. La pendiente de la recta era corte con el eje Y, corte con el eje X, y le cambiábamos el signo. Entonces, aquí la pendiente del tiro, ¿cuánto va a ser? Ahí está. 3/4, porque yo digo corte con el eje Y, corte con el eje X, y le cambio el signo. 3/4, eso es, ¿ya? Entonces, eso no puede ser, es un segundo, no hay mucho que calcular ahí, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la pendiente. Entonces, me están diciendo que la pendiente de esta recta L, que ya sabemos que es 3/4, tiene que ser igual a la pendiente de la recta que pasa por el punto A y por el punto B. Por lo tanto, al calcular la pendiente entre A y B, o sea, la pendiente de la recta que pasa por A y B, tiene que darme 3/4. Entonces, calculamos la pendiente aquí. Diferencia de ordenadas partido por diferencia de abscisas, y eso lo tengo que igualar a 3/4. ¿Por qué? Porque me dicen que tienen que tener la misma pendiente, ¿ya? Entonces, 2 menos 10 me queda menos 8. Vamos a multiplicar cruzado ahí. Luego divido por 4. El 4 al otro lado divide. Y despejamos el valor de K, que me va a quedar 3. Eso es. Ya. Ahora, vamos a explicar el concepto de ecuación de la recta. Yo creo que aquí nos vamos a detener un poquito porque vamos a construir
construir, les voy a enseñar a construir la ecuación de la recta. Ahora ustedes después se la aprenden de memoria y reemplazan nomás, pero esto es para que ustedes entiendan de dónde sale la ecuación de la recta, ¿ya? Entonces, para definir una recta, lo primero que nosotros necesitamos son dos puntos conocidos. El punto A, que claramente tiene coordenadas x1 y 1. El punto B, que claramente tiene coordenadas x2 y 2. Y luego, vamos a recordar que aquí se forma un triángulo rectángulo, donde nosotros sabemos que la pendiente de esta recta es cateto opuesto, que es y2 menos y1, partido por cateto adyacente, x2 menos x1. Entonces, siempre acuérdense la pendiente de la recta, diferencia de ordenadas, partido por diferencia de abscisas, de dos puntos conocidos de ahí, puede ser cualquiera. Entonces, esa es la pendiente. Resulta que los señores matemáticos se preguntaron cómo describir una ecuación, o sea, cómo describir una recta, porque una recta es un conjunto infinito de puntos. Entonces uno dice, ¿cómo hace uno para nombrar una recta sin necesidad de nombrar los infinitos puntos que tiene? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a nombrar un punto genérico, que es un punto x, y. Ese es como el representante legal de todos los infinitos puntos, porque como son muchos, nombraron un representante, que es el, ¿cierto? Y como son infinitos, no los vamos a nombrar nunca todos, nos va a faltar vía para nombrar los puntos de una recta. Por lo tanto, ese punto representa todos los infinitos puntos de la recta, y un punto cualquiera de la recta, y le vamos a llamar x, y. ¿Ya? Estos puntos son puntos conocidos que nosotros vamos a tener, ¿ya? Puntos así como 2,3, 5,8, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, aquí yo estoy marcando un triángulo. El triángulo AMQ, ¿sí? Ese triángulo AMQ con el triángulo APB son semejantes, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo haga la razón, que es la pendiente, acuérdense que la pendiente es este cateto dividido por ese, y después yo voy a hacer este cateto dividido por todo este. Esas dos razones, ¿cómo tendrían que ser? Iguales. Eso significa que las pendientes tienen que ser iguales, ¿ya? Es decir, la pendiente del trazo AB con la pendiente del trazo AI, con la pendiente del trazo AQ, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Y eso significa que la razón entre estos dos trazos y la razón entre estos dos trazos tiene que ser la misma. Entonces, si nosotros sacamos la pendiente, fíjense, este trazo que está aquí es la diferencia entre I e I1. Fíjense, diferencia entre I e I1, y este trazo que está acá es la diferencia entre X y X1, ¿ya? Entonces vamos a igualar las pendientes. Entonces, igualamos las dos pendientes, la pendiente del trazo AB con la pendiente del trazo AQ. Al igualar las dos pendientes, ahí tenemos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es la igualdad entre dos pendientes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la pendiente del trazo AQ, fíjese, y aquí tenemos la pendiente del trazo AB. Si nosotros despejamos esto así, fíjense, esto que está dividiendo al otro lado multiplica, les queda ya la ecuación de la recta. Ahora, es importante mencionar que esto que está aquí es la fórmula de ¿qué cosa? De la pendiente. A eso le vamos a llamar M. Entonces, la fórmula de la pendiente se reemplaza por M, y esta es la ecuación que nosotros vamos a usar para determinar la ecuación de una recta. Cuando uno conoce dos puntos de la recta, puede determinar la ecuación de esa manera. Entonces, si yo conozco la pendiente de la recta y conozco un punto de la recta, con esta fórmula yo la voy a poder determinar, ¿ya? Ahora, esto que yo les acabo de explicar es solo para que ustedes entiendan de dónde sale la fórmula. La fórmula sale de la igualdad de dos pendientes, de la pendiente del trazo AB con la pendiente del trazo AQ, se igualan las dos pendientes y queda la ecuación. Ahora, nosotros solo vamos a usar la fórmula, punto. Eso es lo único que vamos a usar a continuación, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber que esa fórmula es súper importante. Ahí, me devuelvo. En el libro de ustedes, o en la guía, o en el resumen, van a aparecer un montón de ecuaciones, pero ustedes la única que tienen que dominar ya es una o dos. Porque miren, 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas. No necesito saber tanto. Esa fórmula es la más importante junto con la... ¿Qué es esa? Con esta. Esas son las únicas dos que ustedes realmente necesitan. Las otras son la misma. Fíjese que la que está acá abajo es la misma, lo único que está reemplazada la pendiente, ¿ya? Esto que está aquí
es otra forma de expresar la ecuación, es despejarla igualando a cero, se llama ecuación general, pero eso sale de aquí o de aquí, ¿ya? Y esta fórmula ni siquiera es necesario aprendérsela, le llaman ecuación canónica, la vamos a ver, pero eso se desprende también de cualquiera de estas dos. Por lo tanto, aquí hay dos fórmulas que se tienen que aprender, ecuación principal y la ecuación de la recta que pasa por un punto. Vamos a ver. Y después vamos a ver que la ecuación principal también es muy sencilla. Fíjese que la ecuación principal necesita la pendiente de la recta y n, que es el corte con el eje y, eso es importante. Entonces, si usted tiene el corte con el eje y la pendiente, va a poder encontrar la ecuación principal, ¿ya? Entonces, solo dos fórmulas va a necesitar para poder encontrar la ecuación de la recta, ¿ya? Entonces, miren. Dice, con los datos indicados, determina la ecuación general y la ecuación principal de la recta. Miren, pongan atención aquí. Esto es bien fácil. Tenemos la recta, tenemos que determinar la recta que pasa por el punto 3,2 y tiene pendiente 2. Ya. Entonces, poner atención aquí. Este es el punto conocido, esta es la pendiente. Vamos a usar esta ecuación, que es la ecuación punto pendiente. ¿Ya? Miren. Vamos a reemplazar. O sea, donde dice m, yo voy a poner 2. Donde dice x1, yo pongo 3. Y donde dice y1, yo pongo 2. Eso es todo, ¿ya? Estoy reemplazando el punto y la pendiente. Entonces vamos a multiplicar aquí término a término. ¿Ya? Y luego vamos a despejar y. Si nosotros despejamos y de la ecuación, fíjese, este 2 al otro lado suma. Nos va a quedar nuestra ecuación principal. A eso nosotros le llamamos ecuación principal. Y la forma general de la ecuación principal es esa. ¿Qué significa eso? Que 2 es nuestra pendiente. Claramente 2 es la pendiente. Y este que está aquí es el corte con el eje y. Eso se llama coeficiente de posición y es el corte de la recta con el eje y. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes despejen la y, ¿qué tienen? La pendiente y la intersección de la recta con el eje y. Ahora, si les piden la ecuación general, es lo mismo, pero despejado de otra manera. Por ejemplo, ecuación general, vamos a igualar todo a cero. Es decir, este y que está sumando, ahí, pasa al otro lado restando. Y el 2 que está restando, al otro lado suma. Si ustedes aquí hacen reducción de términos semejantes, a eso nosotros le llamamos ecuación general. Entonces, poner atención, la ecuación principal de la recta tiene esta fórmula. Y la ecuación general dice ax más bi más c igual a 0. O sea, se ven súper distintas las ecuaciones y dicen, miren, no hay que ver, no es lo mismo. Cuando usted despeja la y, visualiza la pendiente y el corte con el eje y. Eso es lo más importante de la ecuación principal. Y cuando usted despeja todo al lado de la igualdad y a igual a 0, esa ecuación se llama ecuación general. No tiene mucho brillo porque no estamos viendo nada en específico de la recta, ¿ya? Y ahí se supone que mi coeficiente A es 2, que mi B es menos 1 y que mi C es menos 4, ¿ya? Pero es la misma cosa despejada de maneras diferentes. ¿Se entiende? Entonces ustedes ya saben que ecuación general y ecuación principal es lo mismo. Por lo tanto, si nos devolvemos, fíjense, ustedes ya conocen la ecuación general, conocen la ecuación principal, conocen la ecuación de la recta que pasa por un punto, y la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos es lo mismo, lo único que están reemplazando la pendiente. Todas las ecuaciones son lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, no tienen que pensar que son cosas muy distintas una de las otras. Vamos a ver acá. Otro ejemplo. Dice, ecuación de la recta que pasa por el punto menos 3,2 y tiene pendiente 2/3. Miren, tenemos, reemplazamos la pendiente, fíjense. Aquí, pendiente, aquí ponemos el I1, aquí ponemos X1 y cuidado con los signos porque menos con menos se transforma en más. Ya, cuidado con los signos aquí en el reemplazo. Y ahí nos va a quedar esa ecuación. Si nosotros... Bueno, aquí yo multipliqué término a término. ¿Ya? Y ahora vamos a determinar, ahí estoy simplificando, y vamos a determinar ecuación general y ecuación principal. ¿Ya? Entonces, si nosotros despejamos la y, este 2 que está restando, al otro lado suma. A esto le llamamos ecuación principal. ¿Ya? Y si nosotros
Ojo con lo que vamos a hacer aquí. Fíjese que voy a amplificar por 3. ¿Por qué? Porque la ecuación general habitualmente, no es obligación, habitualmente no trae fracciones. Por lo tanto, yo me deshago de las fracciones amplificando todos los términos de la ecuación por 3. Entonces, si yo amplifico todo por 3, me queda eso. Y luego agrupo todo a un lado de la igualdad. Este 3i resta, este 6 al otro lado suma. Y por lo tanto, ahí tenemos nuestra ecuación general. Fíjense que la ecuación principal se ve muy diferente a la ecuación general, pero es lo mismo, ¿ya? Ahora, importante, habitualmente la ecuación general no trae fracciones, ¿ya? Por eso yo me estoy deshaciendo de las fracciones amplificando por 3, pero no es obligación, ¿ya? Usted mira las alternativas y si la alternativa no viene con fracciones, se deshace de las fracciones. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Si ustedes ven la ecuación general con los signos cambiados, bueno, multiplican por menos 1. Por ejemplo, el multiplicar todo por menos 1 les va a quedar menos 2x más 3y menos 12. Pero esa ecuación y esa, ¿cómo son? Iguales. Ya, por lo tanto, ustedes tienen que estar atentos a los signos con que viene la ecuación. Si todos están cambiados, bueno, eso es porque multiplicaron por menos 1. ¿Ya? Eso es todo. Ahora dice, recta que pasa por los puntos 3,2 y 4,5. Con esto termino y los dejo trabajar en la guía de probabilidades. ¿Qué pasa? Fíjese, aquí tenemos 2 puntos de la recta. Entonces, para poder determinar la ecuación de la recta, yo primero calculo la pendiente. ¿La pendiente cómo se calcula? Diferencia de ordenadas partido por diferencia de abscisas. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular primero la pendiente. Entonces digo 2 menos 5, 3 menos 4, y ahí me queda la pendiente 3. Una vez que yo tengo la pendiente, reemplazo aquí, ya, por él. Ahora, ¿qué puntos elijo para poder reemplazar aquí en el x1 y 1? ¿Ese o ese? Cualquiera de los dos, porque los dos pertenecen a la recta. Porque para poder construir la ecuación de la recta yo necesito la pendiente y un punto de la recta, y la recta pasa por los 2 puntos, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer con los dos para que ustedes se convenzan que es lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el punto 3,2 y vamos a usar la pendiente 3. Reemplazamos aquí 3, reemplazamos aquí 2, multiplicamos término a término, vamos a dejar expresado la ecuación principal, ¿ya? Entonces, este 2 al otro lado suma y me queda la ecuación principal. Si usamos el otro punto, va a ser lo mismo, fíjese. Reemplazamos aquí el x, aquí el y, la pendiente que es 3, multiplicamos término a término, 3 por x, 3 por menos 4 me queda menos 12, y el 5 que está restando al otro lado suma. ¿Cómo quedan las ecuaciones? Iguales. Por lo tanto, siempre que usted tenga que determinar la ecuación de una recta, ¿qué necesita? Un punto de la recta y la pendiente. Y si tiene 2 puntos, con 2 puntos siempre va a poder determinar la ecuación de la recta. ¿Ya? Listo. Hasta ahí vamos a llegar. Próxima clase seguimos, ¿ya? Porque nos queda bastante todavía por ver. Vamos a quedar hasta ahí. Y próxima clase seguimos con dudas de la guía de probabilidades. En este ratito van a trabajar, que voy a pasar la lista, ¿ya? Entonces quedamos en la diapo 21. Ay, voy a ir a buscar mi estufa. Me dio frío. Gabriel Álvarez
Ok. Javiera Repol. Ok. Paulina Berríos. Presente. Muy bien. Moisés Bruna.